Esto de la identidad es tremendo. Fíjate en qué es lo que ves cuando te miras al espejo cada mañana. Piénsalo por un momento y a ver qué te respondes. Algunos dirán, impresionante. Otros se mirarán solo unos segundos y apartarán la mirada rápidamente. Pero hazlo, porque igual descubres cuánto te toleras a ti mismo, qué concepto tienes de ti mismo, si es más bajo o más alto que el que deberías tener. Pregúntatelo, porque tenemos que aprender a aceptar y amar lo que Dios nos ha dado. Vivimos en una época donde se genera mucha confusión con esto de la identidad étnica, género, espiritual, social, personal, etc. Y hay muchas personas luchando con esto, saber quién soy realmente. A mí una vez me detuvieron en un aeropuerto. Acababan de ocurrir los atentados del 11S. Y recuerdo que viniendo de África, en Francia, por mis rasgos, tengo rasgos, no sé si árabes, judíos, y mi nariz me identifica. Pues la policía francesa, simplemente mirándome el rostro, me detuvieron, me apuntaron con sus tremendas armas para ver quién era, para ver si realmente era un árabe. Pero al ver que mi pasaporte era español y después de ver a qué es a lo que me dedicaba, que era un misionero, me pidieron perdón y siguieron con su control. Y quiero hablarte de Moisés, un hombre que es un gran ejemplo en esto de la identidad. Sin Moisés no habría nación de Israel. Un hombre que nace como hebreo, criado como egipcio y tiene que descubrir quién es. Vayamos a ver un texto en Hebreos, concretamente en el capítulo 11, versos 23 al 27, donde nos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. Por la fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió, más bien, recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Conocer mi verdad o mi verdadera identidad demuestra madurez espiritual. Dice la palabra que Moisés, al crecer, se hizo la pregunta que muchos nos habremos hecho alguna vez: ¿quién soy yo realmente? Hay que darle una respuesta a esa pregunta, y en el caso de Moisés, cuando llegó a la edad adulta, rehusó vivir una mentira. Cuando más te acercas a Dios, más descubres tu identidad. Cuanto más entiendes de Dios, más entiendes de ti mismo. Creció y rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón en medio de una crisis de identidad tremenda. De lo más pobre es llevado a lo más rico, de lo más profundo a lo más alto, y se pregunta: ¿quién soy? ¿Un esclavo o parte de la realeza egipcia? Y la pregunta es: ¿voy a vivir una mentira por el resto de mi vida o voy a aceptar lo que realmente soy? Pretender ser nieto de Faraón, y si lo hace, lo tiene todo lo que uno puede desear: lujo, placer, reconocimiento, posición, dinero, poder, sexo, concubinas, todo simplemente si mantiene la boca cerrada o admitir quién es, y en ese caso será toda una vida pobre y tratado como un esclavo perseguido. ¿Cuál escogerías tú? Moisés escoge no vivir una mentira y de pronto es el libre, porque cuando no lo tienes claro, haces lo que los otros esperan que hagas. Vives conforme a las expectativas de otros. Cuando no sabes quién eres, terminas siendo esclavo de lo que otros esperan de ti. Moisés lo decidió correctamente cuando creció. Jesús tenía claro quién era.
Veamos este texto en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 14. Aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vine y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Eso es tener claro tu identidad y saber hacia dónde vas. Conoces tus fortalezas y conoces tus debilidades y no huyes de ellas, las aceptas. Fíjate lo que dice la Escritura en Juan 13, versos del 1 al 4. Solo cuando sabes tu identidad eres libre para servir a otros, porque tienen demasiado miedo o vergüenza de lo que los otros van a pensar. No es libre para ello. Le pides algo y te dice yo, no tengo tiempo, o cualquier otra respuesta. Y el texto dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Jesús sabía para lo que había venido, sabía quién era y hacia dónde iba. Lavar los pies al invitado era una tarea reservada al más bajo de los siervos de la casa. Lavar los pies al invitado cuando sabes quién eres libre para servir y eso es muestra de madurez. Aceptar la voluntad de Dios, aceptar lo que Dios tiene para tu vida sin tener mayor concepto de ti mismo que el que debas tener. Madurez no es estar buscando constantemente la aprobación de los demás. Conocer mi identidad define mis responsabilidades. Me clarifica lo que Dios está esperando de mí y lo que Dios no espera de mí. Dios, estoy claro que no espera de mí que cante ópera. Me explico. El día de la resurrección, cuando esté delante del Señor, Él va a pedirme cuentas de los dones que me dio. Cuando conozco quién soy, sé cuál es mi responsabilidad, porque Él te llamó para ciertas cosas en la vida, pero no te ha creado para hacerlo todo, sino para complementarte con otros. Ansiedad es el resultado de estar haciendo más de lo que Dios te ha llamado a hacer, y lo estás haciendo en tus fuerzas. Todo lo que había ocurrido en la vida de Moisés había servido para definir cuál iba a ser su responsabilidad. Dios diseñó todo para que Moisés fuera un hebreo, un libertador, no un músico. Dios no permitió que tus padres fuesen los mejores del mundo, sino los más adecuados para ser lo que hoy eres. Y diseñó que no lo iban a criar sus padres, sino los egipcios, la combinación perfecta para liberar la nación. Resulta que eres huérfano como yo, y eso te ha generado una crisis de identidad. No fue un error ni mala suerte, sino que Dios lo diseñó para que yo tuviera el ADN específico para amar a los huérfanos. Esa es mi identidad. Dios combina todo para que seas el hombre o mujer que Él quiere que seas. Por eso, enseguida que Moisés se para, rehúsa el plan natural y define su identidad, inmediatamente tiene clara su responsabilidad. Acepta que nada es por casualidad. Dios tiene un plan. Cuando tú descubres tu identidad, tú descubres para lo que fuiste creado. Voy a hablar de dos señales de madurez. Una, dejas de echarle la culpa a los demás de lo que te ocurre. Dos, dejas de vivir de otros para vivir de Dios. Conozco mi identidad, pues así defino cuáles son mis prioridades, en qué me enfoco y en qué no. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón, nos decía el texto. Moisés empezó a darse cuenta de cuáles eran sus valores. Valores son las convicciones que hay en ti, que no cambian, pase lo que pase.
están arraigadas, porque si no tienes, vas a vivir a merced de un loco que venga, de lo que la sociedad te imponga, o siempre de tu corazón engañoso. Las prioridades de Egipto, lujo, placer, reconocimiento, posición, dinero, poder, sexo, esas prioridades son las mismas hoy. Moisés lo abandonó, rehusó tener la vida resuelta para cumplir el propósito de Dios, amar al pueblo del Señor y tener la paz de Dios en su corazón. Pensar a largo plazo. Fíjate el texto en Filipenses 3:8 que dice: y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Conocer mi identidad determina mi destino. ¿Cuántas veces hemos orado para que Dios cambie algo sin entender que solo es conociendo tu identidad que todo puede comenzar a cambiar? Te puedes ir al fin del mundo, que allí aparecerá una vez más la crisis que te hizo salir de donde estabas. Me empeño en cambiar las cosas, en cambiar de hábitos, cuando lo que Dios quiere es cambiarme a mí. Por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Dios te da fuerzas para dejar tu pasado e ir hacia adelante. Moisés adquirió una nueva identidad dejando el pasado atrás, dejando Egipto, afrontando el futuro, aceptando la voluntad de Dios, aceptar el corazón de Cristo, buscar tener ese corazón, caminar para tener su mente. Entonces se produce el milagro, un cambio de dirección en nuestras vidas. Qué fácil hubiera sido quedarme en palacio. ¿Qué es aquello que forma parte de tu pasado, de tu Egipto, que no te deja ver hacia dónde vas? Dios no derrocha ni una de tus lágrimas, ni un mal momento para forjar tu identidad. Moisés dice, la palabra se sostuvo, perseveró, se mantuvo muchos años para al final no entrar en la tierra prometida. El secreto del éxito es la persistencia. ¿A dónde estás mirando? ¿En quién estás fijando tu mirada? Muchos olvidan quiénes son, enredándose en las cosas de este mundo, apartándose del Señor, apostatando de Él. La carta a Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2 dice: siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Descubre tu identidad y cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Descubre tus valores inamovibles, generosidad, integridad y fidelidad, porque es exactamente lo contrario a lo que mi tendencia me lleva. Tengo que saber quién soy para que quede clara mi responsabilidad, mis prioridades y mi destino. Mantén el enfoque en esta semana, llénate de su amor, busca las cosas de arriba, medita en su palabra y en oración para que puedas conseguir amarte a ti mismo. Haz un compromiso hoy y no dejes pasar más tiempo. Quiero saber quién soy, saber cuáles son mis responsabilidades, mis prioridades y mi destino. Escucha, lee, medita sobre la vida de Moisés y quizás Dios te dé luz para saber cómo debes hacer. Que el Señor te guarde y te bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén.